¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la narrativa contemporánea en el Perú. Vamos a mencionar parte de lo que es La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Recuerda que en la clase pasada habíamos hablado sobre la narrativa del boom, ¿no? Y habíamos mencionado parte de la producción de Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué tal, Jonathan? Buen día, Tania, buen día, Carol, buen día, Brenda. ¿Qué tal, Asmir? Buen día. ¿Qué tal, Martín? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Ceci? Bien, vamos a desarrollar, como les estaba mencionando, ¿no? La narrativa contemporánea dentro de la literatura en el Perú. Vamos a hablar de La ciudad de los perros y luego de Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Con El ángel de Congate. ¿Qué tal, Odit? Buen día, buen día, Silvia, buen día. Bien, a ver, recordemos un poco lo que vimos en la clase pasada, cuando señalábamos parte de lo que era la narrativa de Mario Vargas Llosa, ¿no? Habíamos mencionado, por ejemplo, que Mario Vargas Llosa tenía esta característica de su producción literaria, ¿no? Una narrativa que se centraba en lo urbano, ¿no? Realismo urbano, recordemos, ¿no? ¿Qué tal, Casey? ¿Qué tal, Mary? Buen día. Mario Vargas Llosa va a dar inicio al boom hispanoamericano con La ciudad de los perros, ¿no? Por eso que hoy también vamos a mencionar, ¿no? Esta novela, una novela, una de sus primeras novelas, recuerdo, de Mario Vargas Llosa, novela que se iba a denominar Los Impostores, ¿no? La morada del jefe, entre otros, ¿no? Otros títulos, pero al final se llamó, ¿no? La ciudad de los perros. Incluso tiene unas anécdotas en torno a esta novela, ¿no? Iba a ser rechazada, ¿no? Por la editorial Seis Barral, ¿no? Hasta que de pronto un día, ¿no? El editor decide, ¿no? Sentarse y a leer uno de estos manuscritos que ya estaban prácticamente, pues, ¿no? Eh, olvidados, ¿no? Así que lo lee y le gusta, ¿no? La idea y decide publicarlo, ¿no? Así, milagrosamente, ¿no? Esta novela va a tener una serie de herramientas, ¿no? Se utiliza el flashback, el monólogo interior, los vasos comunicantes. Vamos a encontrar también el uso del dato escondido o la técnica del iceberg, ¿no? Por acá, por ejemplo, Jonathan nos pregunta, ¿no? Sobre la noción del quién mató al esclavo, ¿no? Ese es el dato escondido, ¿no? O la técnica del iceberg, ¿no? Dentro de la historia. ¿Qué tal, Almendra? Buen día. Entonces vamos a encontrar esos detalles, ¿no? Que van a generar esta noción de representatividad en la obra, ¿no? Bien, empezamos entonces, empezamos. A ver, el argumento de la historia, ¿no? Si nosotros mencionamos de qué trata La ciudad de los perros así de forma genérica, tendríamos que decir, ¿no? De un conjunto de adolescentes en un colegio, Leoncio Prado, ¿no? Que van a pasar vicisitudes, ¿no? Un conjunto de adolescentes que pasan de vicisitudes en un colegio para poder, ¿no? Adaptarse a un sistema y reintegrarse a la sociedad, ¿no? Entonces sería más o menos el argumento genérico de lo que es La ciudad de los perros, ¿no? Pero recuerda que La ciudad de los perros, eh, la construcción de la historia, ¿no? Cómo se va modelando los personajes, ¿no?
las, el uso de diferentes recursos literarios es donde le dan ese plus, ¿no? A la historia, que puede ser de pronto una historia un poco ambivalente, un poco simple, ¿no? Entonces, cómo se construye la obra, cómo se va representando en los escenarios, los espacios, ¿no? El uso de los personajes también, ¿no? En situaciones que se van a describir, el tipo de narrador también, ¿no? Eso es lo que es lo más interesante dentro de la obra La ciudad de los perros. En La ciudad de los perros hay como una historia matriz, ¿no? O sea, un hilo que conduce, que mueve la historia en sí, ¿no? Recuerda que la obra no se desarrolla de forma lineal y cronológica, está fragmentada, ¿no? En ocasiones vamos a encontrar diferentes historias que se entrelazan, pero hay un hecho que parte, ¿no? La historia, que da inicio a la historia, ¿no? Y es el momento en que el jaguar, Boa, Rulos y Cava están reunidos y a través del azar van a ver quién de ellos será el que robe el examen de química, ¿no? Ese va a ser el inicio de la obra, ¿no? Y a partir de ello se van a dar los acontecimientos que acaban, ¿no? Cuando ya el teniente Gamboa se retira del colegio militar o lo llevan para Juliaca, ¿no? El teniente Gamboa. Pero a partir de este suceso, del robo del examen de química, va a moldearse la historia y se va a entrelazar una y otras obras, ¿no? Una y otras historias en paralelo de los personajes. Dice, a instancias del jaguar líder de la pandilla, el cadete Cava roba las preguntas del examen de química. Aunque el esclavo ve el hurto, el delito no se descubre sino hasta mucho después. El contracódigo del honor, dice, al que responden los cadetes del colegio militar, les impone el silencio. Al fin, el propio esclavo denuncia el robo a las autoridades. La investigación subsiguiente deja al descubierto mucho más que el mero robo del examen. Luego, mientras los cadetes están de maniobras, el cadete Arana, el esclavo, muere, ¿no? Eso va a ser el desarrollo, como te estaba diciendo, de ese hilo conductual que ve o que muestra, ¿no? Esta configuración de la historia. El robo del examen de química, ¿no? Se percata el teniente Gamboa que ha habido plagio, ¿no? Y robo del examen de química, se castiga al esclavo, porque el esclavo no quiere decir quién es el culpable. El esclavo va a delatar el robo, ¿no? O el hurto, ¿no? En este caso, y luego, en una maniobra que se está realizando, el esclavo será asesinado. La muerte del esclavo generará, ¿no? Una serie de contraposiciones entre los personajes. El poeta acusará al jaguar, se da una investigación, a pesar de que la investigación ya se ha cerrado, porque las autoridades han señalado que el esclavo ha muerto de forma accidental. Sin embargo, el teniente Gamboa investiga, se le sanciona al teniente Gamboa, ¿no? El poeta desiste de la acusación al jaguar y el teniente Gamboa va a ser llevado, ¿no? Fuera de Juliaca. Ya, esa es la historia, ¿no? Como la historia eje, ¿no? La historia matriz. A través de esta historia se entrelazan otras historias que se van desarrollando a través del uso del flashback, de los vasos comunicantes, ¿no? De la alternancia, ¿no? Por ejemplo, la historia de el esclavo, ¿no? Cómo llegó al integrado, ¿no? Cómo llegó al colegio militar, ¿no? Cómo se hizo amigo con el cadete, el poeta, ¿no? La historia del poeta también, la relación que tiene con su padre, ¿no? También vemos la historia de Cava, ¿no? La historia del jaguar. La historia se va a entrelazar poco a poco y vamos a observar, ¿no?
este juego con los tiempos también. Aunque el asesino es de alguna manera señalado por el poeta Alberto, las autoridades militares deciden que en vista de lo que ha quedado al descubierto, lo mejor es aparentar que nada fue fuera de lo normal, ha decidido, no ha sucedido en el colegio. Con insistir en la investigación de la muerte del esclavo, se destierra al teniente Gamboa, lo llevan a Juliaca. Los cadetes, que habían aprendido su lección de sobrevivencia, se reintegran a la sociedad de donde provienen, dispuestos a vivir los distintos destinos, ¿no? que le depara tanto a su familia como también allegados que lo pueden procurar, ¿no? Vamos entonces a realizar un pequeño desarrollo de esta historia, ¿no? Contando un poco también los vínculos que tienen los personajes. La obra empieza en in medias res. ¿Qué quiere decir en in medias res? En medio de los acontecimientos. Es el in medias res. O sea, la obra empieza en medio de los acontecimientos, ¿no? Porque el narrador nos sitúa en un contexto donde no podemos saber quién con exactitud, ¿no? Son los personajes y qué están haciendo. Así que en el transcurso del desarrollo de la historia recién comprenderemos, entenderemos, ¿no? El desarrollo de estos personajes, la importancia de estos personajes, ¿no? Ahora, Mario Vargas Llosa, como vimos en la clase pasada, Mario Vargas Llosa va a utilizar elementos de su vida, ¿no? Y lo va a combinar con la ficción, ¿no? Por ejemplo, en La ciudad de los perros hay algunas notoriedades de la vida de Mario Vargas Llosa en torno al espacio de representación, ¿no? Porque recuerda que Mario Vargas Llosa estudió en el Colegio Leoncio Prado, ¿no? Y algunos consideran que el alter ego de Mario Vargas Llosa en La ciudad de los perros es el poeta, ¿no? Entonces la obra empieza justo así, ¿no? Cuatro, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. Ahí está el narrador, ¿no? Cómo va describiendo el entorno, el espacio, ¿no? 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar, ¿no? Ya sabes, el segundo de la izquierda. Entonces el jaguar, que es líder del círculo, ¿no? Bajo este juego de azar, está señalando, ¿no? que Cava será el que robe el examen de química. Cava, por lo tanto, tendrá que realizar ese acto, ¿no? Está un poco nervioso. Pero cuando realice el acto, recuerda que romperá un vidrio, ¿no? Y además el esclavo será testigo, ¿no? De verlo a Cava. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto la historia se va a quebrar, ¿no? Porque luego se hablará un poco sobre el poeta y el esclavo. Como el poeta y el esclavo, ¿no? Van a ser amigos, ¿no? Recordemos que el esclavo constantemente estaba siendo, ¿no? Ya el esclavo constantemente estaba siendo golpeado, ¿no? Por todos, ¿no? Así que un día de pronto al esclavo le había faltado algunas cosas de su indumentaria. Y por eso que cada vez, ¿no? Que al día siguiente, ¿no? Cuando se tocaba la diana, se tenía que ponerse todos en formación y observar, pues, ¿no? Que si estaban completos su indumentaria o no, y si no, era castigado. Por eso que el esclavo que estaba como llorando, ¿no? Porque no tenía su indumentaria, ¿no? ¿Y qué sucede? Como no tenía su indumentaria, ¿no? Sabía que iba a ser castigado.
El poeta le dice, no te preocupes, ¿no? Vamos y busquemos una indumentaria de otro salón, ¿no? De otra sección y ya. Y así poco a poco el poeta y el esclavo se hacen amigos, ¿no? Ahora, eh, el esclavo sabe, ¿no? Que han robado el examen de química. Así que cuando se da el examen de química, y otra vez te estás dando cuenta, ¿no? Se terminó, se quebró el desarrollo de la historia, se habló sobre cómo el esclavo y el poeta se hacen amigos, ¿no? Por cómo el poeta ayuda al esclavo, incluso al esclavo le dice, no, tú tienes que enfrentarlos, tienes que eh, luchar contra ellos, ¿no? Si no te van a seguir golpeando, se van insultando, ¿no? Luego de ello, vuelve, ¿no? La historia en este contexto, ¿no? El poeta está caminando, se encuentra con uno de los tenientes, ¿no? De pronto, al día siguiente, ¿no? El esclavo conversa con el poeta le dice, ¿tienes, ¿no? las preguntas de examen de química? Le dice que no, el poeta va donde el jaguar tampoco le dice, ¿no? Entonces el poeta sabe que el círculo tiene, ¿no? las preguntas. Por eso que el día del examen, ¿no? insiste, pero no. El esclavo se compadece del poeta y le quiere ayudar. Es ahí que el teniente Gamboa se da cuenta y por eso que el teniente Gamboa manda, ¿no? a todos para que diga quién es el culpable, ¿no? Pero castiga al esclavo. Tras el castigo del esclavo, este estará un poco incómodo y molesto, ¿no? Y también angustiado. ¿Por qué? Porque recuerda que el esclavo había eh, tenido, ¿no? un acercamiento con Teresa y le había invitado a ir al cine, ¿no? Así que ya iba a salir con Teresa, pero como está castigado no va a poder hacer eso. Por eso que le va a pedir a su amigo, el poeta, que busque la manera de encontrarse con Teresa, ¿no? Y pedirle disculpas porque no va a poder ir. ¿Qué hace entonces el poeta? Va a donde Teresa y recuerda que al ir donde Teresa, al final sale con Teresa, ¿no? Aunque no quiere, ¿no? Al final, al inicio le va con la intención de decirle, ¿no? Que el esclavo no va a poder venir, pero la tía insiste de tal manera que ambos salen, ¿no? Y recuerdan que después de salir, conversan, ¿no? Y se besan, ¿no? Y se convierten en enamorados, ¿no? Por eso que el poeta no quiere decirle nada al esclavo, ¿no? Porque recuerda que es su amigo y ahora está con Teresa. Así que cuando el esclavo va a preguntarle al poeta qué sucedió, cuando le preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con Teresa? El poeta esquiva las preguntas relacionadas a ello, ¿no? Pero pasan los días y aquí otra vez más se van cortando la narración. Se presenta, por ejemplo, la vez en que el poeta, ¿no? va a conocer la relación conflictiva que tiene con su padre, ¿no? O la vez que el esclavo, ¿no? También se muestra una relación conflictiva con su padre. Su padre le dice, ¿no? Al esclavo, ¿no? ¿Por qué eres así? Le empieza a cuestionar su fragilidad y por eso que también cuestiona a su madre por cómo la ha criado, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del poeta y la relación con su padre, recuerda que la madre sabía que el padre del poeta, o sea, su esposo, le era infiel, ¿no? Por eso que no aceptaba esa infidelidad y se marchó. El poeta no es de clase baja, ¿no? Es de clase media acomodada o clase alta baja, ¿no? Con pocos recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque su madre y su padre eran de clase media acomodada. Sin embargo, la señora se retira porque no quiere vivir más con su esposo que él era infiel constantemente. Así que al retirarse, nos van a vivir en una casa no precaria, pero sí con limitaciones, ¿no? Pero su padre tenía dinero, ¿no? Y ella no quería recibir el dinero de su padre, ¿no? De su esposo en este caso, ¿no? La cuestión es que vamos a observar una relación, ¿no? conflictiva entre el padre, ¿no? con su hijo, el poeta, y en el caso de el esclavo, con su padre, ¿no? Así vamos a conocer poco a poco, ¿no?
esta mirada de estos personajes. También conoceremos, por ejemplo, ¿no?, la historia de este niño, ¿no?, de clase baja que vive en una especie de quinta, ¿no?, junto con una jovencita llamada, no, una niña también llamada Teresa, ¿no?, que al final es la misma Teresa la que el esclavo está enamorado. Así que Teresita, ¿no?, junto con este niño, ¿no?, se menciona algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, el niño que le gusta a Teresa busca la manera de comprarle algo, ¿no? De que acercarse más a él, a ella. Como Teresa era muy pobre, tenía un zapato de charol que estaba un poco gastado. ¿Qué hacía Teresa con la tiza? Lo limpiaba, ¿no? Limpiaba eso y con la tiza lo empezaba a pintar para que no se pueda observar esta parte gastada. Y es por eso que este niño lo que hará es darle una cajita de tizas blancas, ¿no? Entonces vamos a encontrar más o menos eso, ¿no? No se dice con exactitud quién es este niño al inicio de la obra, ¿no? O sea, nosotros estamos leyendo, estamos acercándonos a esta mirada de este niño, ¿no?, que está enamorado de Teresa, que juntos, ¿no?, conversan, estudian, caminan, ¿no? Hasta que de pronto, ya desarrollándose un poco más la historia de este niño, lograremos en un momento determinado saber qué es la historia del jaguar, ¿no? Es la historia del jaguar. Pero al inicio no nos dice, ¿no? Al inicio no nos dice, cuenta la historia, ¿no? Se cuenta la historia desde un punto de vista, ¿no?, muy personal, ¿no? Y se va mostrando, ¿no?, la figura de este niño, que poco a poco va creciendo, se va insertando en el mundo delictivo, ¿no? Ya no está muy cerca con Teresa, ¿no? Eh, Va a tener problemas con su madre. Un día de pronto cuando este niño, bueno, ya es adolescente, ¿no? Está caminando con Teresa, le pregunta algunas cosas. El otro día, el jaguar ve, ¿no?, a Teresa con un chico, así que de pronto el jaguar va corriendo, ¿no?, y golpea a este niño, ¿no?, generando de pronto, ¿no?, casi le rompe la nariz, y por eso que lo llevan a la carceleta, ¿no?, a la comisaría. La madre suplica que lo libere, ¿no? Así que el joven será liberado. Pero el jaguar no sabe ese suceso, ¿no? No sabe que su madre le suplicó a este policía, ¿no? Simplemente el jaguar ve como de pronto su madre está enojada, ¿no? Le dice algunas palabras, ¿no? Y el jaguar se molesta y se retira, ¿no? Así que el jaguar constantemente está siendo cuestionado por su madre porque como no trabaja y además está metiéndose en el mundo delictivo. Un día de pronto, ¿no?, el jaguar logra entregarle dinero a la madre, ¿no? La madre no dice nada. El jaguar ya está en el mundo delictivo, pero luego se retira, ¿no? Se marcha, huye de la casa familiar. Hasta que su madre muere, el jaguar retorna, ahora sin familia, está viviendo en la casa de su tío. Y como su tía se da cuenta que de pronto el jaguar está yendo en malos pasos, le dice a su esposo hay que meterlo en el colegio Leoncio Prado. Así que el jaguar va a ser llevado al colegio Leoncio Prado. ¿Para qué? Para que pueda tener, ¿no?, una figura, ¿no?, de poder para que lo pueda delimitar, ¿no? Para que entre en vereda, dice, ¿no?, la señora. En el caso del poeta, porque su familia, toda su familia, ¿no?, habían pasado por Leoncio Prado, así que era como una tradición, así que lo llevan, ¿no?, para que el poeta pueda estar en el colegio, ¿no? Es como una tradición. Y en el caso del esclavo, el padre le dice hay que llevar al colegio militar para que se vuelva hombre. Y ahí te das cuenta de la concepción del machismo, ¿no? Entonces ahí se muestra poco a poco cómo los personajes se van configurando, ¿no?, dentro de esta historia. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo
en la historia inicial, ¿no? En el presente dado. En el presente, que el jaguar, recuerda que Boa, Rulos, Cava, perdón, y el jaguar, los cuatro, han robado el examen de química, Cava, ¿no? Y ya tienen los cuatro las preguntas. Recuerda que se está dando la investigación, el esclavo ha sido acusado, ¿no? Ha sido, perdón, castigado. El esclavo le ha dicho al poeta que busca a Teresa, ¿no? El poeta ya se ha hecho amigo y se ha enamorado de Teresa. Entonces el esclavo está siendo constantemente golpeado y además ha sido castigado y el esclavo quiere salir de una vez. Por eso que al final el esclavo decide indicar, ¿no? quién es el culpable, ¿no? Y cuando se sabe, ¿no? que es el cadete Cava, se da la expulsión. Ahora, la expulsión se va a narrar desde la perspectiva de Boa. O sea, Boa va a ser el narrador en ese momento, ¿no? Un narrador testigo. Cómo Cava va a ser expulsado, ¿no? Formación, cómo se le van a quitar sus galones, ¿no? En plena formación y cómo va a ser expulsado. De todos los personajes, ¿no? del círculo, el único personaje que quería ser, o sea, que quería tener una carrera militar, era Cava. Porque los demás personajes recuerda que habían entrado, ¿no? Porque sus familias querían, por diferentes circunstancias, ¿no? Cava, en cambio, sí quería ser militar, ¿no? Sí quería tener una carrera, ¿no? A través de la militancia, ¿no? Pero va a ser expulsado, ¿no? Ahora, cuando el esclavo es liberado, ¿no? El poeta tiene miedo. Miedo que el esclavo vaya donde Teresa, ¿no? y Teresa le cuente todo, ¿no? Por eso que el poeta busca la manera de escaparse del colegio. Y aquí va a utilizar, por ejemplo, el monólogo interior, ¿no? El narrador va a plasmar el monólogo interior para mostrarnos, ¿no? el pensamiento del personaje, lo que, ¿no? el personaje está pensando en ese instante, todo el caos que se muestra en su mente. La cuestión es que el poeta irá donde Teresa y se dará cuenta que el esclavo no ha ido ahí, ¿no? No ha llegado a ese lugar. Lo que ha hecho el esclavo es irse donde su madre. Las tensiones caen, bajan, ¿no? Se va contando, por ejemplo, cómo de pronto el jaguar, ahora que ha entrado al colegio Leoncio Prado, ¿no? Se va a dar esta noción del bautizo, ¿no? Se cuenta estos pasajes del bautizo, cómo de pronto muchos de estos adolescentes van a ser bautizados, humillados, ¿no? Humillados, pero cuando le toca al jaguar, el jaguar va a ser el único en no ser bautizado, ¿no? Incluso los de la sección mayor, ¿no? mandan a traer eh, a un chico que es alto, fuerte, ¿no? Y el jaguar va de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? Y no lo puede golpear, ¿no? Claro que cargaba peso, sí, sí, era una maceta, decían, ¿no? Y a pesar de ello, ¿no? El jaguar esquivaba los golpes, iba de un lugar a otro, intentaba agarrarlo, no podía hasta que este adolescente se harta, ¿no? Y dice, ya, estoy aburrido, ¿no? Porque no lo podía tocar, ¿no? Y el jaguar en ocasiones lo golpeaba, ¿no? A esta persona. Y entonces empiezan, ¿no? Todos a decir cómo se llama, ¿no? Y simplemente el jaguar, ¿no? Por la forma también de avanzar, ¿no? Sigilosamente, con rapidez. Y el jaguar lo que va a plantear es a todo el salón crear el círculo, que va a ser una pandilla que busque, ¿no? venganza de las secciones mayores. Y ahí se va a contar diferentes, ¿no? pasajes donde buscan esa venganza, ¿no?
Sabían que cada vez que se daba la formación tenían que estar todos vestidos de forma pulcra, ¿sí o no? O sea, limpios, ¿no? Con sus atuendos. Entonces, ¿qué hacían? En ocasiones iban a lugares donde estaban ellos dormidos, ¿no? Y le tiraban barro a sus zapatos o a sus camisas, se retiraban en medio de la oscuridad. Así que al día siguiente, cuando se tocaba la diana, todos se levantaban, agarraban sus prendas, sus zapatos no estaban lustrados porque estaban embarrados, así que buscaban la manera de limpiar y eran los últimos en aparecer, y por tanto, castigados. Y los de tercero se burlaban, ¿no? El círculo se burlaba porque le había salido bien esto. Y así, había diferentes maneras de castigarlos, ¿no? Había diferentes maneras de lograr esa venganza. Y el círculo empezó a crecer, ¿no? Y a su vez también a generar, ¿no? Esta especie de comercialización, ¿no? Entre cigarrillos, alcohol. Cuando salían, por ejemplo, del internado, ¿no? Cuando estaban en las calles se iban donde las pies dorados, ¿no? Y se empezaba a narrar diferentes sucesos, ¿no? De estos adolescentes, ¿no? Tanto dentro o fuera del colegio León Soprado. Vuelve la narración al momento en que eh, los cadetes están en formación y están realizando unos ejercicios, ¿no? En en la forma de ataque, ¿no? Y entonces estos ejercicios que están haciendo en forma de ataque, ¿no? Está tanto el círculo, ¿no? Donde está Jaguar, Boa, Rulos, está también el esclavo, ¿no? Y es ahí donde se va a generar la muerte del esclavo, ¿no? Vamos a leer esa parte. Recuerda que el autor lo que utiliza es el dato escondido, ¿no? Va desarrollando, va narrando estos sucesos, pero no menciona, ¿no? Un dato muy importante, oculta información hasta el final, ¿no? Dice, en ese momento vio la silueta verde que hubiera podido pisar si no la divisaba a tiempo, y ese fusil con el cañón monstruosamente hundido en la tierra, en contra de todas las instrucciones sobre el cuidado del arma. No atinaba a comprender qué podía significar ese cuerpo y ese fusil derribados. Se inclinó. El muchacho tenía la cara contraída por el dolor, y los ojos y la boca muy abiertos. La bala le había caído en la cabeza, un hilillo de sangre le corría por el cuello. Mira, hasta aquí el narrador nos está diciendo que en un momento determinado un cadete cae, ¿no? Uno de los representantes, ¿no? El teniente observa, ¿no? El capitán observa este cuerpo que está a punto de, ¿no? pisarlo, ¿no? Y el narrador empieza a describir cómo estaba este muchacho, ¿no? Se inclinó, el muchacho tenía la cara contraída por el dolor, los ojos y la boca muy abiertos. No te dice quién, ¿no? Sin embargo, ya está señalando este suceso. El capitán dejó caer sus prismáticos que tenía en la mano, cargó al cadete, pasándole el brazo entre las piernas y otro por la espalda, y echó a correr, atolondrado, hacia el cerro, gritando Teniente Gamboa, pero tuvo que correr muchos metros antes que lo oyeran. La primera compañía de escarabajos idénticos que escalaban la pendiente hacia los blancos debía estar demasiado absorbido por los gritos de Gamboa y el esfuerzo que exigía el ascenso rampante para mirar atrás. El capitán trataba de localizar el uniforme claro de Gamboa o la de los suboficiales. De pronto, los escarabajos se detuvieron, giraron y el capitán se sintió observado por decenas de cadetes. Gamboa, suboficiales, gritó. Vengan rápido. Ahora los cadetes se descolgaban por la pendiente a toda carrera y él se sintió ridículo por ese muchacho en los brazos. Tengo una suerte de perro, pensó. El coronel meterá esto en mi foja de servicios. El primero en llegar a su lado fue Gamboa. Miró asombrado al cadete y se inclinó para observarlo, pero el capitán gritó. Rápido, a la enfermería, a toda carrera. Los suboficiales Morty y Pessoa cargaron al muchacho.
y se lanzaron por el campo velozmente, seguidos por el capitán, el teniente y los cadetes que desde todas direcciones miraban con espanto el rostro que se balanceaba por efecto de la carrera, un rostro pálido, demacrado, que todos conocían. Rápido, decía el capitán, más rápido. De pronto Gamboa arrebató al cadete de los suboficiales, lo echó sobre sus hombros y aceleró la carrera. En pocos segundos sacó una distancia de varios metros. Cadetes, gritó el capitán, paren al primer coche que pasó. Los cadetes se apartaron de los suboficiales y cortaron camino, un camino transversal. El capitán quedó retrasado junto a Morty Pessoa. ¿Es de la primera compañía? Preguntó. Sí, mi capitán, dijo Pessoa, de la primera sección. ¿Cómo se llama? Ricardo Arana, mi capitán. Vaciló un instante y añadió. Le dicen el poeta, le dicen el esclavo, ¿no? Así termina la primera parte porque recuerda que la obra está dividida en dos partes más un epílogo. Entonces la primera parte finaliza con la muerte del esclavo. Esta muerte va a generar, ¿no?, una serie de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el poeta se va a sentir muy mal, ¿no? Porque recuerda que el poeta se hizo amigo del esclavo, ¿no? Pero ¿qué hizo el poeta cuando le pidió al esclavo, cuando el esclavo le pidió al poeta que vaya donde Teresa, ¿no? Y recuerda que ahora el poeta estaba con Teresa, ¿no? No le había dicho a su amigo eso, y ahora encima el esclavo muere, ¿no? Entonces el poeta siente un remordimiento, ¿no? Al no ser leal a su amigo, ¿no? En un momento determinado, el poeta ve cómo la madre y el padre intentan ver el cuerpo de su hijo, pero los médicos no desean, ¿no?, que ellos miren el cuerpo. Están llorando, el padre, ¿no?, se lamenta y se culpa porque él recuerda que fue el de la idea de meter a su hijo en el colegio Leoncio Prado. El poeta observa todo esto, ¿no? Se lamenta aún más el poeta, tiene un sentido de culpa, ¿no? Una carga de culpa en su ser, y por eso que el poeta decide ir, ¿no?, ante las autoridades para exigir, ¿no?, que se abra una vez más el caso. ¿Por qué? Porque las autoridades se dan cuenta que si este caso, ¿no?, empieza a crecer, ¿no?, más escándalo, será de pronto contraproducente para el colegio, ¿no?, para la institución, para la imagen de la institución. Por eso que deciden cerrar el caso indicando que ha sido una maniobra del propio cadete que generó su propia muerte, ¿no? O sea, de forma accidental. Por eso que el poeta va y menciona que el que ha matado al esclavo es el jaguar, porque el jaguar odia a los soplones, ¿no? Y entonces se da eso, ¿no? En ese momento se va a contar otros sucesos, ¿no? Porque recuerda que esta historia no es lineal y cronológica, ¿no? Mientras se está desarrollando este presente determinado de la historia, ¿no?, que es la muerte del esclavo, se van incorporando, ¿no?, otras circunstancias, otras historias, ¿no? La cuestión es que de pronto, como se ha generado esta nueva acusación, el teniente Gamboa va a ser aquel que investigue, ¿no? Pero las autoridades del colegio no desean tal circunstancia. Por eso que llamarán al cadete y al teniente Gamboa. Y el cadete, el poeta, empezará a indicar por qué de pronto él cree que el jaguar es el culpable, ¿no?
Vamos a leer ese pasaje también que es interesante. Bueno, en realidad es un diálogo, ¿no? Es un diálogo, pero en un momento determinado eh, el poeta duda, ¿no? De la acusación. Vamos a leer ese pasaje. Dice, alto ahí, dijo el capitán desconcertado. Toda esta historia cae por su propio peso. ¿Qué tonterías dice usted? Nadie denunció al cadete Cava. No son tonterías, mi capitán, dijo Alberto. Pregunte usted al teniente Guarinas si no fue el esclavo quien denunció a Cava. Él fue el único que lo vio salir de la cuadra para robarse el examen. Estaba de imaginaria. Pregúnteselo al teniente Guarina. Lo que usted dice no tiene pies ni cabeza, dijo el capitán. Pero Alberto notó que ya no parecía tan seguro de sí mismo. Una de sus manos estaba inútilmente suspendida en el aire y su dentadura parecía más grande. Ni pies ni cabeza, siguió diciendo el capitán. Para el jaguar era lo mismo que si lo hubieran acusado a él, mi capitán, dijo Alberto. Alberto es el poeta, ¿no? Estaba loco de furia por la expulsión de Cava. El círculo se reunió y se reúne a todo tiempo. Ha sido una venganza. Yo conozco al jaguar. Es capaz de... Basta, dijo el capitán. Lo que usted dice es infantil. Está acusando a un compañero de asesino, sin pruebas. No me sorprendería que el que quiera venganza sea usted ahora. En el ejército no se admite esta clase de juegos, cadete. Puede costarle caro. Mi capitán, dijo Alberto, el jaguar estaba detrás de Arana, en el asalto del cerro, pero se cayó. Lo había dicho sin pensar y ahora dudaba. Febrilmente trataba de reconstruir en imágenes el descampado de la Perla, la colina rodeada de sembríos, la mañana de aquel sábado, la formación. ¿Estás seguro? Dijo Gamboa. Sí, mi teniente. Estaba detrás de Arana, estoy seguro. El capitán Garrido los miraba, sus ojos saltaban de un lado a otro, desconfiados, iracundos. Sus manos se habían unido. Una estaba cerrada, la otra la envolvía, le daba calor. Eso no quiere decir nada, dijo. Absolutamente nada. De pronto el capitán se puso de pie y comenzó a pasear por la habitación con las manos cruzadas y la espalda. Gamboa se había sentado en el lugar que ocupaba antes el capitán y miraba al cadete y la pared. Parecía reflexionar. Cadete Fernández, dijo el capitán. Se había detenido en medio de la habitación y su voz era más suave. Voy a hablarle como a un hombre. Usted es joven e impulsivo. Eso no está mal, incluso puede ser una virtud. La décima parte de lo que acaba de decirme puede costarle la expulsión del colegio. Sería su ruina y el golpe terrible para sus padres. ¿No es así? Sí, mi capitán, dijo Alberto. La muerte de este cadete lo ha afectado, prosiguió el capitán. Lo comprendo, era su amigo, pero aun cuando lo que usted me ha dicho fuera en parte cierto, jamás podría probarse. Jamás, porque todo se funde en hipótesis. A lo más llegaríamos a comprobar ciertas violaciones del reglamento. Habría unas cuantas expulsiones. Usted sería uno de los primeros, como es natural. Estoy dispuesto a olvidar todo, si me promete no volver a hablar una palabra más de esto. Sí, es lo mejor, echar tierra a todas estas fantasías. El teniente Gamboa seguía con los ojos blancos y blanqueaba la piel el mismo ritmo, pero ahora ha entendido, dijo el capitán y su rostro insinuó una sonrisa. No, mi capitán, dijo Alberto. ¿No me ha comprendido, cadete? No puedo prometerle eso, dijo Alberto. A Arana lo mataron. Entonces, dijo el capitán con rudeza, le ordeno que se calle y no vuelva a hablar estupideces, y si no me obedece,
Ya verá quién soy yo. Perdón, mi capitán, dijo Gamboa. Estoy hablando, no me interrumpa, Gamboa. Lo siento, mi capitán, dijo el teniente, poniéndose de pie. Era más alto que el capitán y éste debió levantar un poco la cabeza para mirarlo a los ojos. El cadete Fernández tiene derecho a presentar esta denuncia, mi capitán. No digo que sea cierta, pero tiene derecho a pedir una investigación. El reglamento es claro. ¿Va usted a enseñarme el reglamento, Gamboa? No, claro que no, mi capitán. Pero si usted no quiere intervenir, yo mismo pasaré el parte el mayor. Es un asunto grave y creo que debe haber una investigación. Ese es el pasaje donde se da esta conversación. Ahí te das cuenta que en un momento determinado, cuando el poeta dice, ¿no? El jaguar estaba detrás del esclavo, ¿no? Pero el narrador dice en ese instante que el poeta tenía dudas de lo que había dicho, ¿no? Así que el narrador nos está confirmando, ¿no? Lo que el poeta dice. Más bien el narrador nos está indicando que tenía dudas, ¿no? Y por eso que el teniente Gamboa empieza a investigar, ¿no? Y como el poeta había indicado que en la sección todavía el círculo prevalece, ¿no? Y hay una serie, ¿no? de ruptura del reglamento, por ejemplo, tienen cigarros, alcohol, entre otras cosas. ¿Qué hace? Una requisa. Tras la requisa, todo el salón va a estar molesto, ¿no? Porque sabe que alguien ha soplado. Y en la requisa se encuentra de todo, ¿no? Cigarrillos, alcohol, ¿no? Incluso estas novelitas pornográficas, ¿no? Del poeta, ¿no? Que escribía el poeta para que le puedan entregar o cigarrillos o dinero, ¿no? Y él pueda irse donde la pies dorados, ¿no? Por eso que el teniente, ¿no? Y el capitán va a llamar una vez más al poeta y le va a enseñar, ¿no? Estas novelitas eróticas. El jaguar teme y decide desistir, ¿no? O sea, ya no acusar al jaguar. El jaguar, junto con el poeta, retornarán al salón. El poeta y el jaguar conversan, ¿no? Aunque el jaguar no quiere responderle nada al poeta. La cuestión es que cuando está en el salón, Aróspide y los demás están molestos con el jaguar porque creen que el jaguar es el que ha soplado, ¿no? Pero temen enfrentarlo al jaguar. Así que van a insultar al jaguar, ¿no? Aróspide, luego va a haber un enfrentamiento y el poeta le dirá más adelante, ¿por qué no dijiste la verdad, ¿no? ¿Por qué no dijiste que fui yo aquel que había señalado esto, ¿no? Y como el teniente Gamboa ha abierto el expediente para investigar, ¿qué va a suceder? Lo van a castigar y lo van a sacar del colegio militar y lo van a llevar a Juliaca, ¿no? En el epílogo se muestra esto, ¿no? Cómo el teniente Gamboa está marchándose, ya está saliendo del colegio, ¿no? El jaguar pide permiso para ir donde el teniente Gamboa, va donde el teniente Gamboa, le entrega una hoja indicando en esta hoja su declaración sobre la muerte del esclavo, donde él se culpa. Bien, entonces, ¿qué sucede? El teniente Gamboa le dice, pero ¿por qué mandas recién, ¿no? ¿Por qué dices estas cosas? Y aquí hay una conversación una vez más, un diálogo entre el jaguar y el teniente Gamboa, ¿no? Donde el jaguar insiste, ¿no? Que de pronto él eh, se sintió
¿no? Mal por la deslealtad de todos los integrantes del salón, ¿no? Que en cierta medida comprende al poeta, ¿no? Aunque no comparte su idea, entre otras cosas, ¿no? El teniente Gamboa le dice, olvídate de este suceso, porque ya se archivó el caso. El teniente Gamboa le dice, ¿no? Al final, ¿qué vas a hacer, no? No se va a cambiar nada, ¿no? Ya está archivado el caso. Más bien, utiliza de pronto la muerte del esclavo para cambiar, ¿no? En el epílogo también se muestra cómo de pronto el poeta ha dejado a Teresa, el poeta se ha reconciliado con su padre y va a ir al extranjero, ¿no? ¿Qué sucede después? En la otra parte del epílogo se va a mostrar a el jaguar, porque recuerda que en el epílogo se está buscando ya acabar con las historias de estos personajes, ¿no? El teniente Gamboa, su esposa está eh, embarazada, ¿no? La van a llevar a Juliaca, el poeta se ha amistado con su padre, ¿no? Y se va a ir al extranjero. Y ahora nos habla del jaguar. El jaguar, después de la conversación con el teniente Gamboa, se irá, ¿no? Huirá del colegio, ¿no? Y empezará a delinquir, ¿no? Volver, ¿no? Al mundo del AMPA. Tenía un amigo, el Flaco Higueras, ¿no? Que lo mete también a este mundo. Pero en una de estas va a ser atrapado el Flaco Higueras y va a ser llevado a prisión. Al ser llevado a prisión, ¿no? El jaguar poco a poco se encontrará, ¿no? Con Teresa, ¿no? Buscará la manera de cambiar el jaguar, ¿no? Conseguirá un trabajo, ¿ya? Conseguirá un trabajo, ¿no? Se casará con Teresa y un día de pronto, mientras se está caminando el jaguar, se encuentra con el Flaco Higueras que ya salió de prisión, ¿no? Y es ahí donde el jaguar y el Flaco Higueras están tomando, ¿no? Y en medio, ¿no? De esta bebida, ¿no? Empiezan a recordar el pasado, ¿no? El Flaco Higueras le dice, le cuenta, ¿no? Le pregunta, por ejemplo, el Flaco Higueras al jaguar, ¿y qué fue? De Teresa, ¿no? ¿La volviste a encontrar? Y entonces ahí empieza el jaguar a responderle, ¿no? Que un día de pronto, como él robaba, ¿no? Constantemente, un día de pronto cuando va a la casa de Teresa, ¿no? Porque siempre dejaba regalos, ¿no? Dejaba un regalo en la casa de Teresa, tocaba la puerta, se retiraba, ¿no? Se escondía y veía como de pronto Teresa salía, ¿no? Y buscaba, ¿no? Quién era el que le había dejado regalos, hasta que un día de pronto deja lo mismo, ¿no? La misma forma, ¿no? Toca la puerta, se va corriendo, pero sale una señora, ya no está Teresa ni la tía de Teresa. Y es ahí se da cuenta que Teresa eh, se ha mudado, ¿no? A otro lugar donde no se sabe dónde, pues, ¿no? Por eso que el jaguar estaba triste, desconsolado. Un día de pronto, cuando estaba delinquiendo en uno de estos barrios, se encuentra con Teresa, ¿no? Así que va donde Teresa, le habla, le invita, ¿no? A salir un día, Teresa acepta y deciden, por tanto, frecuentarse, ¿no? El jaguar se da cuenta que en algún momento Teresa, le pedirá, ¿no? Que vaya donde su tía, ¿no? Por eso que decide el jaguar buscar un trabajo, ¿no?
Así que eso es lo que sucede, ¿no? El jaguar trabajará, estará en una agencia bancaria, imagínense, ¿no? ¿Ya? Será uno de los empleados del mes, ¿no? Porque cuando el jaguar le pide a su jefe para que le dé permiso porque se va a casar con Teresa, ¿no? El jefe le acepta, ¿no? Incluso le da un adelanto, ¿no? Se casan, ¿no? Y luego de este casamiento, ¿no? El jaguar irá donde la tía de Teresa porque recuerda que el jaguar junto con Teresa salen, ¿no? De Lima se van a Huacho, ¿no? Y de pronto la tía aceptará el jaguar. Termina de contar esto y el jaguar y el flaco Higuera se retiran, ¿no? El flaco Higuera se despide del jaguar, ¿no? Y ahí termina el epílogo, ahí termina la historia. Pero lo que estamos observando aquí, en el caso del, específicamente del jaguar, es como de pronto el personaje, de todos los personajes que tenemos aquí en la historia de la ciudad de los perros, es el personaje humanizado, ¿no? Es un personaje que se reintegra en la sociedad, ¿no? Recuerda que los personajes de la novela, los personajes principales son tres, ¿no? Es el poeta, es el esclavo y es el jaguar, ¿no? Son los tres personajes principales, ¿no? Los que generan este hilo conductual de la historia, ¿no? Y después tenemos los personajes secundarios, Boa, Cava, Rulos, Arróspide, Teresa, el teniente Gamboa. Por ahí me preguntaban, profesor, ¿qué representa el teniente Gamboa? ¿No? Por ahí hay una pregunta de Ariel. Dentro de todos los personajes que se representan, ¿no? Gamboa va a ser un personaje que busca la justicia, ¿no? Es el personaje que intenta, ¿no? Reflexionar, buscar la justicia, ¿no? La noción de igualdad, ¿no? Entonces, el teniente Gamboa va a hacer eso, ¿no? La búsqueda de la justicia y la esperanza, ¿no? De un sistema que está en quiebre, ¿no? En corrupción. Es un personaje no incorruptible del todo, ¿no? Pero es un personaje que en en una circunstancia, en un sistema que está tan precario, ¿no? El sistema eh, militar, el teniente Gamboa es el personaje que busca cambiar, ¿no? Este sistema, pero no lo conseguirá, ¿no? Ese es el personaje que tiene esas aspiraciones, ¿no? De cambiar el sistema en el cual es parte de, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta ya la historia, teniendo en cuenta la historia, vamos con el tema central, dice, los sistemas autoritarios de enseñanza militar, ¿no? Ese es el tema central, ¿no? Se cuestiona, se critica, o sea, se muestra, ¿no? Cómo de pronto hay un sistema de enseñanza militar que destruye el plano afectivo, ¿no? Del sujeto, ¿no? Se muestra también la pandilla juvenil como síntoma de rebeldía ante ese sistema, ¿no? El sistema, ¿no? Que está dentro del colegio militar es un sistema opresivo y producto de ese sistema opresivo, ¿qué sucede? ¿Qué se genera? ¿Qué se plasma? Una respuesta. Y esa respuesta a este sistema opresivo es el surgimiento de una pandilla, ¿no? Porque el individuo no puede enfrentar a ese sistema, ¿no? Un individuo no puede enfrentar ese sistema. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Juntarse, ¿no? La colectividad va a poder entonces tratar de generar, ¿no? Una cierta defensa, ¿no? Ante ese sistema. Por eso que surgen las pandillas, ¿no? La pandilla juvenil como un síntoma, ¿no? De rebeldía ante ese sistema muy marcado. Otro elemento, el hurto como violación de la norma. Sucede que como este sistema es tan meticuloso, un sistema que de pronto es tan rígido, los personajes van a buscar diferentes
¿no? Caminos para sobrevivir ante ese sistema. O sea, tienen que moldearse, adecuarse a este sistema para poder sobrevivir, ¿no? Y también van a tener que buscar otros mecanismos para, ¿no?, lograr esa sobrevivencia o esa supervivencia en este sistema. Entre ellos el hurto, por ejemplo, ¿no? Otro punto también importante dentro de esta obra, ¿no? Habíamos señalado la noción del machismo, ¿no? El machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto. Y aquí hablamos del esclavo, ¿no? Recuerda que de todos los personajes, el personaje que es golpeado, insultado, burlado, ¿no? Va a ser el esclavo, ¿no? Ha sido burlado, golpeado, insultado, e incluso morirá, ¿no? En este sistema, ¿no? Por eso que el esclavo no encaja a este sistema, no encaja, no es parte de este sistema, porque el esclavo, recuerda, a diferencia de los demás personajes, el esclavo es un personaje que muestra sus sentimientos, ¿no? Es un personaje con esa noción de sensibilidad. Mientras que los otros personajes, en cambio, para sobrevivir ante este sistema necesitan ¿qué? La agresividad. La agresividad se convierte entonces en un método de subsistencia ante un sistema, ¿no?, rígido como el sistema militar. La rigidez, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer los personajes que están en este sistema para sobrevivir? Agresivos. El esclavo no. El esclavo no se adecua a este sistema y tampoco el esclavo quiere sobrevivir ante este sistema, ¿no? Y ahí te das cuenta un poco la rebeldía del personaje, el esclavo, ¿no? Porque él no quiere ser parte del sistema. Mientras que los otros personajes, ¿no?, van a tener que sobrevivir y para sobrevivir ante ese sistema van a tener que romper todos sus moldes, todos sus valores, todos sus ideales, ¿no?, para sobrevivir ante ese sistema. El esclavo no hace eso. Y va a ser el personaje que va a morir o ser asesinado, ¿no? Y dentro de la obra vamos a encontrar diferentes pasajes sobre los rituales de la adolescencia, ¿no? El descubrimiento de la sexualidad, ¿no? Los elementos eróticos, el enamoramiento, ¿no? Entre otros detalles, ¿no? Y por acá nos preguntaban sobre el personaje Gamboa. El personaje Gamboa sí es estático. Ujú. ¿Por qué es un personaje estático? Porque a pesar de todo lo que está ocurriendo en este sistema de enseñanza militar, el personaje no se rebela, ¿no?, contra ese sistema. Investiga, sí, ¿no? Después de que se cierra el caso, investiga, pero a pesar de ello, ¿qué hace? Acepta. O sea, el teniente Gamboa va a aceptar a este sistema al final. Va a aceptar su expulsión de este lugar del colegio militar, ¿no? Y lo van a llevar a Juliaca, así que el personaje sigue siendo un personaje estático, no se transforma el personaje. En cambio, quien sí se transforma es el jaguar, ¿no? Porque recuerda que era una persona que estaba vinculado a este mundo delictivo, ¿no? Era un personaje rebelde, ¿no? Y que poco a poco se va a reintegrar a la sociedad. Va ahora a trabajar, ya no va a estar fuera de la ley, ¿no? Va a estar trabajando, se casará con Teresa, ¿no? Se incorporará entonces, ¿ves?, a la sociedad. Por eso que el jaguar sí hay una transformación, modifica sus conductas el jaguar, a diferencia del personaje, el teniente Gamboa, ¿no?, que de todas formas igual estará presente y estará bajo los lineamientos, ¿no?, de este sistema, ¿no?, militar. Y no es complejo, pues, ¿no? Ujú, correcto. Bien, los espacios de representación. Hay espacios cerrados, recuerda que el lugar, el espacio cerrado sería el colegio, ¿no? El colegio es un espacio cerrado.
Habíamos señalado sobre el poeta al final de la obra. Recuerda que el poeta se va a amistar con su padre, dejará a Teresa, recuerda, estará con una chica de Miraflores, y el poeta está a punto de ir al extranjero, ¿no? Para seguir sus estudios. Los espacios abiertos serían las calles de la ciudad de Lima, y recuerda que aquí no se muestra espacios rurales, ¿no? Se desarrollan más bien espacios urbanos. Ahora, con relación a los narradores, tenemos un narrador objetivo, ¿no? Dice, el punto de vista externo es el dominante, el narrador objetivo, el narrador en tercera persona. Él describe con detalle las calles y casas de Lima, así como las cuadras y las aulas del Colegio Leoncio Prado, recreadas en la ficción, ¿no? Narrador personaje, recuerda que el narrador personaje puede ser narrador protagonista, narrador testigo, ¿no? El punto de vista interno se manifiesta en la incorporación del narrador personaje y su relato en primera persona. En la obra se encuentra predominantemente en la narración de Boa, por ejemplo, el narrador testigo, cuando el cadete Cava va a ser expulsado, ¿no? La formación, cómo le quitan los galones, ya ahí está la presencia del narrador testigo, ¿no? Y el narrador mixto, el punto de vista mixto es aparentemente omnisciente, pero incorpora sutilmente elementos de la primera persona. Corresponde a diversos personajes como por ejemplo Alberto y el Jaguar, ¿no? Un narrador mixto. Entonces tenemos una serie de narradores. Recuerda lo que habíamos mencionado con anticipación. En La ciudad de los perros se utiliza el narrador múltiple, ¿no? Varias voces narrativas que configuran la historia. Ahora, con relación a las técnicas, tenemos, por ejemplo, ¿no? En el caso de las técnicas, la alternancia, ¿no? Es esta técnica donde se puede narrar más de una historia, ¿no? Como esa alternancia, recuerda, ¿no? Se van alternando una tras otra, ¿no? Una historia tras otra. Entonces vamos a encontrar también los vasos comunicantes. En el caso de los vasos comunicantes, son dos historias o más que se van a narrar, ¿no? Que tienen en un momento determinado un hilo conductual, ¿no? Que los une. A diferencia de la alternancia, que son historias que se cuentan de forma autónomas, en el caso de los vasos comunicantes son dos historias que se muestran en diferentes espacios y tiempos y la narración lo que busca es determinar, ¿no? En un momento determinado esta relación entre estas dos historias, ¿no? También tenemos la técnica del monólogo interior. Lo mencionamos en un momento, por ejemplo, cuando el poeta está a punto de escaparse del colegio Leoncio Prado, ¿no? Se utiliza el monólogo interior para con nosotros como lector saber, ¿no? El conflicto que tiene el personaje, las ideas que van y vienen, que se escapan, ¿no? De un lado a otro. Tenemos la técnica del flashback, ¿no? Recordemos que es el flashback, ¿no? Un salto al pasado, ¿no? De forma violenta hasta que retorna al presente, ¿no? Determinado. Y la técnica del iceberg, ¿no? Recuerda que la técnica del iceberg, también llamado el dato escondido, ¿no? Cuando se narra, por ejemplo, el pasaje de la muerte del esclavo, ¿no? El narrador no nos dice quién es, ¿no? Simplemente nos menciona que es un cadete que ha caído y un momento determinado, ¿no? Nos señala que es el teniente Gamboa, ¿no? Perdón, que es el cadete, ¿no? El esclavo que ha sido el que ha muerto y el teniente Gamboa es el que le está llevando, ¿no? Con rapidez para la enfermería, ¿no? Pero no nos dice, por ejemplo, quién es el que mató al esclavo, ¿no?
O de pronto esta técnica del iceberg es el pasaje donde se está hablando sobre este niño, ¿no? Que está enamorado de Teresa, ¿no? Y más adelante conocemos que es el jaguar, ¿no? La técnica del iceberg o dato escondido se vincula con la gradual develación del asesino, del esclavo y la identidad del personaje incógnito, ¿no? Esos son los recursos que utiliza, ¿no? Es los recursos que están utilizando, ¿ya? El autor. Recuerda que hay más recursos, ¿no? ¿Ya? Pero estos son los más desarrollados, ¿no? Más representativos. Bien. Luego de ello tenemos al autor Edgardo Rivera Martínez. Recuerda que en el caso de Rivera Martínez, él pertenece a la narrativa contemporánea también. Una de sus obras más importantes de Edgardo Rivera Martínez será El Ángel do Combate, ¿no? Entre las características, Rivera Martínez utiliza el neoindigenismo, ¿no? La linealidad en el relato, la mayoría de sus cuentos. Es una narrativa entre el realismo y lo mítico, por eso es una visión neoindigenista. Conjunción entre las tradiciones culturales occidentales y andinas. Entre los personajes constantes en los cuentos encontramos, por ejemplo, el ángel caído, ¿no? Que está en la permanencia de la búsqueda, ¿no? Constante de la condición sagrada perdida, ¿no? Uno de los temas también que se desarrolla constantemente es la búsqueda de la identidad, ¿no? El personaje busca constantemente saber quién es, de dónde proviene, cuál es su identidad, ¿no? Y en qué se diferencia con otro. El Ángel do Combate tiene como narrador al propio protagonista, que es el Ángel do Combate, es una narración en primera persona, y la narración está de forma lineal en un momento determinado, pero luego se muestra la concepción cíclica, ¿no? La narración es el desarrollo en cierta medida de un soliloquio, o sea, es el propio personaje que está reflexionando consigo mismo, ¿no? Está reflexionando y a través de esta reflexión va desarrollando, ¿no? Esta historia. Utiliza un lenguaje poético, te describe el ambiente andino, ¿no? Y además hay el uso de la alegoría, ¿no? La obra empieza cuando este personaje empieza a reflexionar, a preguntarse quién es, de dónde es, ¿no? ¿Quién soy si no apagada sombra en el atrio de una capilla en ruinas, en medio de una puna inmensa? Por instantes silba el viento, pero después regresa toda su quietud, hora incierta gris al pie de ese agrietado imafronte. En ella es más ansioso y febril mi soliloquio, dice, ¿no? El Ángel de Ocongate recuerda, va a ser un cuento muy corto, lo pueden leer, ¿no? En 10 minutos, 15 minutos, ¿no? El tema central del Ángel de Ocongate es la búsqueda constante de su identidad, ¿no? Él ha despertado y no sabe de dónde proviene, quién es, así que en un momento determinado, ¿no? Se va preguntando, ¿no? De dónde proviene y además no habla, ¿no? Con los demás, sigue caminando, observando, ¿no? En estos pueblos para ver si de pronto las personas conocen el atuendo que él tiene, ¿no? Y puedan saber de dónde proviene, ¿no? Por eso que cuando hay estas comparsas, el personaje sigue observando, ¿no? Para ver si de estos pueblos vienen con sus tradiciones, si alguien lo conoce. Hasta que un día, después de tanto caminar,
un señor le dice, ¿no? Yo a ti te conozco, eres el ángel sin memoria, le dice, ¿no? Ve a Raurrac, ¿no? A Ocongate, ve a un atrio, ahí vas a observar. Así que él va, ¿no? Llega a Raurrac, a este atrio, ¿no? En Ocongate, y ve un atrio en ruinas, ¿no? Va avanzando y este muro que ha quedado en ruinas, hay una imagen de un conjunto de personajes muy parecidos a él, vestidos como él. Son ángeles, ¿no? Ángeles que están en este atrio. Pero de esos ángeles, el único que solamente se puede observar un poco su silueta, ¿no? Es aquel que ha caído como un rayo, ¿no? Entonces él se percata que el único ángel que no tiene estos elementos es, ¿no? Él, ¿no? Y por eso que él no entiende cómo así salió de este atrio, ¿no? De esta capilla en ruinas, ¿no? Y ahí está el plano mítico, si de pronto el rayo fue el que generó, ¿no? Esto, ¿no? Si el atrio fue el que generó esta noción. Ese es el ángel de Ocongate, ¿no? Por eso que al final intentó buscar su identidad, pensó que al momento de llegar a este lugar podía al fin conocerse, saber de dónde proviene, pero al llegar a este lugar se dio cuenta que no, le generó más preguntas, ¿no? Al final no logró responder, ¿no? No logró responderse a sí mismo, ¿no? Sí, el Ángel de Congate ganó el premio, ¿no? De El cuento de las mil palabras de Caretas. Ujú. Por eso que es un cuento, como les decía, es un cuento muy corto, ¿no? Son 1000 palabras, o sea, lo pueden leer en 10, 15 minutos por ahí, ¿no? O poquito más, quizá. Ese es El Ángel de Ocongate, de Edgardo Rivera Martínez. Bien, hasta aquí. Preguntas, dudas. ¿Todo ok? Todo claro. Bien, vamos con la pregunta número uno. ¿Cuál debería ser la respuesta? Claro, la respuesta aquí debería ser, efectivamente, es la única forma de mostrar envía ante los demás. Correcto. En la pregunta número 2, en relación al argumento de la ciudad y los perros de Vargas Llosa, marque la afirmación correcta. ¿Cuál debería ser la respuesta en la pregunta 2? Correcto. En la pregunta número 2, lo que se está evidenciando es cómo de pronto dice, ¿no? El cadete Alberto Fernández, llamado el poeta, es el líder del círculo, eso es falso. El que es el líder, recuerda que es el jaguar. Los hechos principales demuestran lo positivo, contrario, ¿no? A lo positivo de una crítica.
El jaguar y el poeta son cadetes provenientes de estratos populares, el poeta no, el jaguar sí. El esclavo no logra adaptarse al contexto agresivo propio del colegio, eso es verdad. Y el jaguar logra recuperar su libertad después de matar al teniente Gamboa falso. Pues no, no mata, ¿no? No mata al teniente Gamboa. Así que el esclavo no logra adaptarse al contexto agresivo propio del colegio. Jonathan nos dice, profesor, los padres del esclavo lo envían al colegio. Claro, el padre, en realidad el padre, ¿no? El padre del esclavo, ¿no? Lo envía, ¿no? Al colegio para que él, o sea, para que él sea, él lo dice así textualmente, ¿no? Para que sea un hombre, dice, ¿no? Por eso que luego el padre se lamenta un poco, ¿no? Tras la muerte del esclavo. El jaguar, líder del círculo, busca a Teresa, se casa con ella y termina trabajando en una agencia bancaria. Esto representa la reintegración a la sociedad y el sistema, correcto. En la número 4, ¿cuál debería ser la respuesta? En la número 4, cuando nos hablan de es la característica, ¿no? ¿Qué características tiene esta representación, ¿no? En la número 4, entonces el monólogo interior. ¿Qué busca el monólogo interior? Mostrarnos este conflicto que tiene el personaje, ¿sí o no? Los pensamientos que van de un lado a otro. Ujú. Entonces la respuesta sería, ¿no? Busca mostrar los pensamientos del personaje, sí, y permite revelar lo íntimo del personaje, ¿no? 1 y 4. La respuesta a la B. Correcto. Vamos con la pregunta 5. ¿Qué busca? Respuesta a la pregunta 5. En la novela La ciudad de los perros, el espacio del colegio militar se muestra como símbolo de, en medida que. ¿Se sabe quién mató al esclavo? Según alguna vez Mario habló sobre esto. A Mario Vargas Llosa sí habló una vez sobre. Él mencionó una anécdota, ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa, él decía cuando escribió la obra que en cierta medida, él, o sea, desde su perspectiva como autor, ¿no? Al construir la historia, él tenía en mente que el asesino era el esclavo, ¿no? Pero luego él menciona, ¿no? En una entrevista que creo que un crítico literario o otro escritor, ¿no? Conversó con Mario Vargas Llosa. En medio de una conversación hablaron justo del jaguar, ¿no? Y Mario señalaba que este escritor o este crítico le señalaba por qué de pronto el esclavo no fue asesinado por el jaguar, o sea que el jaguar no era el asesino, ¿no? Mario Vargas Llosa dice que escuchó todo el argumento de esta persona que le pareció tan válido que a partir de ese momento empezó a dudar, ¿no? Empezó a dudar si efectivamente el asesino era el jaguar, ¿no? Por eso es que se dio cuenta que eh, en su novela no hay una contundencia en que el jaguar sea el asesino, ¿no? Por eso que algunos señalan que sí, algunos señalan que no, ¿no? Hay una duda, ¿no? Y por eso que Mario dijo al final es el lector quien elige, ¿no? Bien, en la pregunta 5, entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? La C, correcto. Símbolo de sometimiento del individuo en la medida que se constituye como un ambiente represor. Vamos a la pregunta 6. En la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, el jaguar se constituye como símbolo del mundo del abuso y la violencia dentro del cual los cadetes deben aprender a vivir o al cual se enfrentarán. Además, hay un despliegue de información sobre este personaje, desde su niñez hasta su adultez. Todo ello
¿Qué muestra? Es un personaje fundamental, ¿sí o no? Por tanto, sería, consolida su calidad de personaje principal desde el nivel de relevancia. Es un personaje fundamental. Correcto, la 6 es la D. Pregunta 7. En relación con la cita que corresponde a la ciudad de los perros, ¿qué temática se puede colegir? A ver, en la pregunta 7, ¿cuál es el tema que se colige aquí? En la pregunta 7 estamos observando un diálogo, ¿no? Entre el coronel y el cadete. Y en un momento determinado el cadete tiene miedo, ¿no? O sea, que se quiere enfrentar, pero al final desiste, ¿no? El miedo. ¿Sería la C o la B? Hablen. Claro, la B, ¿sí o no? El autoritarismo del sistema provoca el temor en los jóvenes, ¿no? Porque recuerda, el personaje se enfrenta, no quiere enfrentarse, ¿no? Quiere enfrentarse, ¿sí o no? No hay un temor en cierta medida, ¿no? Sino que de pronto al enfrentarse a las autoridades, lo que va a generar temor es después de ello, ¿no? El autoritarismo del sistema provoca el temor en los jóvenes, ¿no? Ese es el autoritarismo del sistema, ¿no? Tan regular, ¿no? Tan normativo que de pronto genera un temor en ellos, ¿no? O sea, intentan, porque se rebelan, recuerda, los jóvenes se están rebelando, crean pandillas, realizan hurtos, ¿no? O sea, se están rebelando, ¿no? Pero cuando la autoridad llega, ahí ellos retroceden, ¿no? O sea, los jóvenes no se, ellos buscan enfrentarse al sistema de forma clandestina, pero cuando de pronto son observados, ¿no? Cuando de pronto llega la autoridad, ahí es donde retroceden, ¿no? Y por último, para irnos con el autor Edgardo Rivera Martínez, ¿cuál sería la respuesta? Dice, vincula armónicamente tradición andina y occidental. Sí. Sus personajes marginales se enfrentan a la tiranía del mundo oficial. Esa concepción del mundo oficial, eso está vinculado más bien a Ribeiro, ¿no? El enfrentamiento entre lo oficial y lo marginal, ¿no? Desarrolla historias que transitan entre el realismo y lo mítico, sí, y propone personajes en búsqueda de su identidad. Recuerda una característica, ¿no? Correcta. 1, 3, 4. La respuesta es la A. Bien, con esta pregunta terminamos. Cuídense. Buenas tardes a todos ustedes. Buen inicio de semana. Espero verlos en el avanzado. Nos vemos.